Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Qué bendición una vez más, como expresaba el hermano Roberto hace un momento. Qué bendición que estemos juntos en medio de esta experiencia. Que me doy cuenta que si bien es cierto, ha venido tanta adversidad, tanta dificultad, pero en medio de todo esto hay vida. Amén. Hay vida porque hay mucha gente, hermanos, que se ha vuelto al Señor. Sí, Señor. Hay mucha gente que se ha convertido al Señor. Hay mucha gente que ha reconocido el poder de Dios, la gloria de Dios, y han alcanzado la salvación. Es una bendición. Además de esto, ha habido y seguirá habiendo muchos milagros de sanidad. Eso es maravilloso, pues uno puede ver las noticias o puede recibir mensajes de hermanos que testifican de que Dios pues ha hecho la obra, ha hecho el milagro. Y por supuesto ha habido santos, ha habido justos, ha habido siervos de Dios que el Señor los ha llamado a través de esto y ahora están con Él. Es una bendición porque terminaron su carrera en el tiempo que Dios así lo quiso para ellos. Así que sigamos adelante, hermanos, porque la realidad es que solo estamos esperando que el Señor nos llame en el momento que Él quiera y de la forma que Él quiera. Estemos preparados, estemos listos para ese tiempo. Una vez más, les saludo en el nombre del Señor. Estamos viendo, hermanos, y considerando la epístola a los Filipenses. Y qué bueno lo que el Espíritu Santo puso en la mente, en el corazón del apóstol Pablo, escribirles y aconsejarles a ellos que ahora es tan válido para nosotros igualmente. Y tengo la sospecha, no puedo probar que así sea, pero tengo la sospecha que esto de este capítulo 2, del versículo 1 al 11, es uno de los tantos misterios que el apóstol Pablo recibió cuando fue arrebatado al tercer cielo. Si es así, qué bendición, porque él había dicho que él no quería hablar de esas cosas porque podía jactarse y que por esa razón él tenía un aguijón en su carne para que no se exaltase desmedidamente debido a las revelaciones que había tenido. Pero es evidente que algunas de ellas, sí, el apóstol Pablo pudo compartirlas sin llegar a que se cumpliera su temor de que fuera a envanecerse. Por eso él toma en consideración abordar este tema de la humillación de Cristo, su humillación y su exaltación. Por eso le puse como tema a ese capítulo el camino de la exaltación. Pero así como hay un camino de exaltación para Cristo, también hay un camino de exaltación para cada creyente, para cada hombre o mujer que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, quiero que consideremos esto, hermanos, del despojamiento de Cristo, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que como el mismo apóstol Pablo dice que Él se humilló, que Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre, Él sufrió la muerte y muerte de cruz. Obedeció para llegar a eso. Tenía que ser disciplinado y corregido para que aprendiera a obedecer en un momento pero tan extremo, tan crucial, hermano, de tener que experimentar la muerte como un hombre inocente, como un hombre santo, un hombre puro, un hombre que no era culpable, pero aceptó con su disposición, su voluntad y su silencio en este sentido, y aceptó la culpabilidad que teníamos nosotros y la llevó a la cruz. Y ahí conquistó la muerte, conquistó al diablo, conquistó al mundo, conquistó la carne. Hermano, obtuvo una victoria que hoy está disponible para nosotros. Amén. 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 Pero ciertamente también es bueno que pensemos en lo que en el capítulo 1 de esta carta el apóstol Pablo se está alegrando y manifestando su gozo, su satisfacción cuando él recibe la información que, como estábamos hablando, había recibido
de Epafrodito, él está tan contento, tan feliz, porque Epafrodito le informa de cómo están viviendo los filipenses, cómo han llegado realmente a crecer, a desarrollar, hermano, un carácter, una naturaleza espiritual. Y ellos están en una etapa del crecimiento, del desarrollo espiritual que nosotros también tenemos que experimentar, porque estas cosas que el apóstol Pablo señala que los filipenses estaban experimentando, también las tenemos que experimentar nosotros. Amén. Me llama poderosamente la atención cómo después de eso, él le dice algo bien interesante en el versículo 27, retrocediendo un poquito para que podamos enlazar con lo que les quiero mostrar. Dice el versículo 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es conocido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Aquí es bien interesante, porque el apóstol Pablo dice que es tan importante creer en Cristo, pero que ese creer es complementado por padecer por él, teniendo el mismo conflicto, dice el versículo 30, es decir, identificándose Pablo con ellos y ellos con Pablo en la misma experiencia. Él dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y por eso él aborda esta temática en el capítulo 2 y dice, bueno, es cierto, todo lo que Epafrodito me ha dicho es cierto, por lo tanto, yo sé que ustedes están consolados en Cristo. Yo sé que ustedes están consolados en el amor fraternal. Yo sé que ustedes están teniendo la comunión del Espíritu. Él dice que si hay realmente algún afecto entrañable, si alguna misericordia, él dice, completad mi gozo. Y aquí es donde quiero entrar, sintiendo lo mismo. Señor. Teniendo el mismo amor. Me gusta eso, el mismo, nada diferente, sino igual, unánimes. Y luego, fíjense que repite nuevamente el verbo sintiendo una misma cosa. Y ahora aborda esto para ayudarles a los filipenses a cuidarse de un peligro latente. Que ese peligro está latente para ellos y para cualquier creyente que está creciendo, que está desarrollándose, que está manifestando los dones, que está manifestando el fruto del Espíritu, que está en una vida piadosa realmente. Pero eso no garantiza que no seamos tentados, no garantiza que en un momento esta misma situación nos puede llevar a envanecernos. Ese es un problema y lo vemos. Hay mucha gente, hermano, que ha llegado a esta etapa y desafortunadamente no logran manejar adecuadamente la manifestación, el desarrollo de los dones y del fruto del Espíritu y caen en el envanecimiento. Entonces el apóstol Pablo pone como ejemplo en este aspecto en el versículo 5. Haya pues en vosotros, siguiendo con ese mismo verbo, haya pues en vosotros este sentir. Él ha dicho sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa, ¿cierto? Pero hay algo que va más allá. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es el sentir que había en Cristo que posiblemente ellos no tenían todavía? Él no dice que hubo también en Pablo o en Pedro. Él dice que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que los filipenses todavía no tenían? Y que posiblemente es el sentir que muchos no tenemos hoy todavía. A pesar de que en nosotros se está manifestando cosas del Espíritu, cosas tremendas. Ejemplo, pueden considerar a los corintios, donde el Espíritu Santo se movía tremendamente entre ellos, pero el apóstol dice que eran niños en Cristo, que eran carnales,
que no eran espirituales porque entre ellos habían disensiones, pleitos, contiendas, etcétera, etcétera. Entonces, para poder avanzar y para poder crecer al punto de, hermano, disfrutar del desarrollo y la manifestación de los dones espirituales, del fruto del Espíritu, hermano, se requiere que los individuos realmente, hermano, experimentemos la verdadera humildad, la verdadera mansedumbre, porque de otro modo puede que nos terminemos quedando en la posición, hermano, de seguir manifestando estas cosas, pero tener un corazón que no teme a Dios, un corazón que no está entregado y rendido a Dios, como hemos visto antes, hermano, que podemos tener un corazón de carne, podemos tener un espíritu nuevo, pero necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros para que funcione. Amén. Ahora, aquí, el apóstol pone el ejemplo de Cristo, el cual siendo en forma de Dios. Esto es muy importante. Ahora ya somos cristianos. Ahora ya adoramos a Cristo, alabamos a Cristo, servimos a Cristo, etcétera, etcétera. Y todo eso es magnífico y debemos hacer. Pero, hermanos, corremos el riesgo de que si no seguimos los pasos, si no seguimos el ejemplo de Cristo en este sentido, podemos correr el riesgo de perderlo todo. Todo lo que hemos ganado, Sí, podemos perderlo si no nos mantenemos en esta condición. Dice, él, aún siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No nos aferremos al hecho de que se están manifestando dones, profecías, hermano, lenguas, interpretación de lenguas, sanidades y tanta cosa, hermano, que el Espíritu Santo es tan multifacético para manifestarse. Pero, hermanos, necesitamos ser vasos limpios. aleluya. Y un vaso limpio se va a caracterizar por ser humilde y por ser manso, no por hacer las cosas que hace solamente. Dice aquí que Jesucristo no se aferró al ser igual a Dios. No nos aferremos nosotros, hermanos, a los privilegios, no nos aferremos a los nombramientos, no nos aferremos, hermano, a nada glorioso espiritual. Escuchen bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no debemos hacer esas cosas. Estoy diciendo que hay que hacer esas cosas, pero con el carácter y la naturaleza que corresponde a eso, con la madurez que exige eso. Sí, Señor. Es lastimoso, hermanos, encontrarnos gente en los cuales se mueven dones espirituales preciosos, dones necesarios, dones, hermanos, muy importantes y muy útiles dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Hay tanta necesidad que los dones deben suplir las necesidades del cuerpo de Cristo. Y ya hay instrumentos, y hay vasos, y hay, hermano, herramientas de Dios a través de los cuales está fluyendo todo esto. Sin embargo, se corre el riesgo de que solo esté fluyendo el don a través de esa herramienta, de ese instrumento, y terminemos siendo desechados porque no llenamos las condiciones de humildad y de mansedumbre. Es triste. Nosotros podemos darnos cuenta, hermano, cuánto mal testimonio hay de hombres y mujeres que de alguna manera tenemos desarrollado y manifestado un don del Espíritu, pero nos hace falta manifestar el fruto realmente. Amén. Entonces necesitamos entenderlo, hermano. Si el apóstol Pablo escribió esto a los filipenses que estaban, hermano, yo digo, al leer el capítulo 1, yo les pondría de calificación 100. Así de sencillo, excelentes. Pero hay un riesgo, insisto en eso. Tenemos que despojarnos. Como el mismo apóstol Pablo en las otras cartas escritas a las iglesias aconseja precisamente que nosotros, ya que llegamos a esta etapa, debemos examinarnos y darnos cuenta que a pesar de eso, tenemos que ir haciendo más ajustes en nuestra naturaleza, en nuestra condición de madurez, de carácter, de Amén. Actitudes. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces dice aquí que Cristo se despojó a sí mismo, versículo 7, tomando forma de siervo. Oigan lo que voy a decirles. El apóstol Pablo les aconseja aquí a los filipenses, dice capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cómo puede ser
que los filipenses estén en la descripción que hay en el capítulo 1 de una forma tan excelente. Pero él les advierte y le dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, y por favor, préstenme toda su atención, porque yo estoy tratando de enfocar, hermano, el peligro, el riesgo que hay de no tener esta condición. Dice que antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que Pablo está describiendo a Cristo, porque es precisamente lo que él hizo. Y es lo que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos también que experimentar. Amén. No solamente, hermanos, regocijarnos, alegrarnos que el Espíritu Santo ya está fluyendo, está manifestándose, está haciendo cosas impresionantes, cosas sobrenaturales, cosas increíbles, cosas impactantes, sorprendentes, maravillosas, gloriosas. Pero tengamos cuidado. Yo he aprendido eso, que cuando Dios le da un don a un creyente, ese don, hermano, nos llama a un compromiso y nos llama a asumir una responsabilidad. Al recibir un don, tenemos que humillarnos y tenemos que adquirir mansedumbre, porque, hermanos, de no hacerlo, corremos el riesgo de usar mal el don, de usarlo, hermano, con soberbia, con jactancia, de usarlo, hermano, con vanagloria, de usarlo con arrogancia, de usarlo de una forma en que nos jactemos porque tenemos un don y hace que nosotros miremos a los demás como nada. Pobrecitos, miserables. Yo tengo el don y por lo tanto yo soy el Dios. Eso es grave. Ayúdanos. Hermano, ayúdanos. El don que recibimos del Espíritu Santo, hermano, debe llevarnos a crucificarnos, a ya no vivir para nosotros, a ya no vivir en la carne, a ya no vivir satisfaciendo, hermano, la vanidad de los hombres, a no vivir, hermano, buscando nuestra propia gloria. Un don debe de humillarnos de tal manera, hermanos, que de veras muramos a lo que somos. Porque al recibir un don, ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para aquel que nos ha dado el don. Sí, Señor. Amén. Para aquel que nos ha llamado, hermano, a ser un vaso de honra a través del cual el Espíritu Santo se manifieste por las necesidades del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Para ellos somos levantados y somos dotados de esta capacidad para bendecir, para llevar sanidad, para llevar evangelización, predicación, salvación, para llevar, hermano, cómo cubrir la necesidad espiritual, la restauración de tanta gente que podemos alcanzar a través de un don. El apóstol Pablo dice que debemos anhelar los dones, pero una cosa es importante, hermano, una evidencia de que estamos crucificados con Cristo es que tenemos un don. Sí, Señor. Y que lo estamos manejando adecuadamente. Amén. Somos administradores de los misterios de Dios. Así nos toman los hombres, pero el apóstol Pablo dice que debemos ser fieles. Y la única forma de ser fieles es que sigamos los pasos de Jesucristo. Que no nos jactemos de ser el gran espiritual. Que no nos jactemos de ser el gran predicador, el gran evangelista, el gran profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos creemos eso, vamos a arruinar nuestra vida y vamos a arruinar la vida de mucha gente. Porque el mal testimonio vendrá aún teniendo un don. Y vamos a matar mucha más gente de la que podemos salvar. Es increíble, pero es cierto. Por eso Pablo pone este ejemplo de Cristo. No está puesto en esta epístola para rellenar ahí que nos maravilla. Ay, miren, Cristo se despojó y qué tremendo, se hizo siervo, se hizo como uno de nosotros y se volvió obediente y sufrió la cruz y sufrió la muerte. Hermano, es el camino que nosotros debemos buscar. Señor. ¿Quieres un don? ¡Qué bueno! ¡Magnífico! Pero te digo que al recibir el don, ya no vives para ti.
Vives para aquel que te dio el don, que te dio el compromiso. Por eso Pablo dice que Dios lo tuvo, Jesús lo tuvo por digno, poniéndolo en el ministerio, aún como era Pablo. Señor. Así sucede con nosotros, aún como somos. El Señor puede llamarnos a un ministerio. Y si no tenemos cuidado, el mismo ministerio va a terminar matando. ¿En serio? Porque un ministerio nos llama a ser humildes y a ser mansos. A ser fieles a Dios, que nos ha dado el privilegio, que nos ha dado el don, debido a las necesidades del cuerpo de Cristo. Por eso, insisto en esto. Me gustaría ampliar un poquito esto, hermano. Donde dice que tomó forma de siervo, versículo 7, que fue hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre. Dice aquí, estando en la condición de hombre. Si Jesús o Cristo no hubiese tomado la condición de hombre, no hubiera podido experimentar qué es ser un hombre. Número uno. Ni hubiera podido dar el ejemplo que dio como hombre. Amén. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, nos da, hermano, una visión tremenda acerca del verbo. Comenzando, hermanos, en el versículo 11, hablando del verbo, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. No voy a detenerme a explicar eso, porque quiero llegar al fondo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ojo con este versículo. Y aquel verbo fue hecho carne, no por voluntad del verbo, sino por voluntad de Dios. El nuevo nacimiento en nosotros no es por nuestra voluntad, ni la voluntad de nuestros padres biológicos. No es por el esfuerzo, no es por la insinuación o la presión que alguien quiera hacer sobre nosotros diciendo, nace de nuevo, nace de nuevo. No funciona de ese modo, es un milagro. Hermano, nadie decide nacer ni en lo biológico ni en lo espiritual. Nadie. Quien lo decide es Dios. Él es el dador de la vida. Amén. Él es el dador de la existencia. Él es el creador. Por lo tanto, dice aquí el apóstol Juan que no nos equivoquemos, que no es por la influencia religiosa, que no es por la influencia, hermano, aparentemente espiritual de otros. Yo he encontrado gente que van a una iglesia, reciben a Cristo y más tarde me los encuentro y hablamos y dicen, no, y a mí ¿por qué tanto que me forzaban, me obligaban, me exigían, me presionaban? Y yo para darles de gusto me acepté al Señor, pero no nació de nuevo. No se cumplió esto, de que ese hombre naciera por el Espíritu. Nosotros examinémonos si hemos nacido por el Espíritu. Si hemos nacido por el Espíritu, ya vamos a ver lo que eso significa. Amén. Amén. Entonces, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Quién es ese todos? Ese todos son aquellos que son engendrados de parte de Dios, con propósitos de Dios, con los planes de Dios, con los motivos de Dios. Porque el Señor no va a hacer que estemos naciendo de nuevo para que nosotros estemos jactándonos en el nuevo nacimiento. Ninguno de nosotros debe de jactarse de haber nacido de nuevo. Es un milagro. Y no se debe a mi voluntad ni a la voluntad de nadie más que a la voluntad del Padre. Señor. Como el Señor Jesucristo fue engendrado en María, pero por la voluntad del Padre, no por la voluntad de María, ni siquiera por la voluntad de Jesús. Fue por la voluntad del Padre. Y eso debemos tenerlo claro y debemos entender qué significa la voluntad del Padre para nosotros. No solo que nos haya dado la bendición, como dice aquí, hermano, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el único requisito que piden aquí es creer en su nombre.
¿A quiénes? A los que ya hemos nacido biológicamente, se nos da el mensaje y lo que se nos pide es solo creer. Si lo hacemos, entonces el milagro del nuevo nacimiento sucederá. El Espíritu Santo vendrá sobre aquellos que creen genuinamente. Y hermano, miren, es algo inevitable. Es algo que va a suceder. Si creemos de todo corazón, el nuevo nacimiento sucederá en nosotros. Seremos transformados en otra persona, tendremos otro carácter, tendremos otra forma de pensar, otra forma de ser, otra forma de actuar, otra forma de proceder. Dejaremos de ser ignorantes, diría yo así, ¿verdad? O como dijera yo, las palabras que me vienen no son las más adecuadas, pero lo que estoy diciendo es que dejaremos de ser carnales. Amén. Naturales. Y nos volveremos en hombres espirituales. Sin dejar de ser carne y hueso, nos convertiremos en personas espirituales. Porque sería tremendo que al creer en Cristo, o sea, nos quitan el estuche, el cuerpo, y quedamos el ser espiritual sin cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a ver que la gloria de Dios se va a manifestar en un vaso de barro frágil como somos? El verbo se hizo carne. Necesitamos que el verbo se haga realidad, se haga vida en nosotros. No solo que sea un pensamiento, un conocimiento. No solo que sea teología. No solo que sea filosofía, si me permiten la palabra. No solo que sea algo que solo vemos como Job, ¿sí? O que solo oímos como Job, perdón. Él dijo al final de su libro, de oídas te había oído, y mucha gente así está hoy, solo de oídas, y por eso están todos confundidos. Amén. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, no solo para ver a Jesús el día que Él regrese en las nubes, sino que lo veamos ahorita mismo en nosotros y en todos aquellos que están conformando el cuerpo de Cristo, aunque sea el miembro más pequeño. Sí, Señor. O el más insignificante, entre comillas. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Después de hablar en este capítulo, él viene desde el capítulo 7 hablando de sacerdocio, hablando del sacrificio de Cristo, etcétera, etcétera. Luego habla de la ley de los sacrificios. No es la ley total, sino la ley de los sacrificios y la ley del sacerdocio. Dice que esas leyes no pudieron cambiar nada, ¿verdad? Absolutamente. Y luego dice la razón por la que no pudieron cambiar nada. Versículo 3, leamos un poquito antes del 5 para que entendamos. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, y hay que subrayar eso, no puede quitar los pecados. Ningún sacrificio que se hacía antes, hermano, con esa intención, escuchen bien lo que estoy diciendo, porque debo ser justo con esto. Si vamos al Levítico, al libro Levítico, vamos a ver que cada quien que ofrecía un sacrificio por el pecado, su pecado le era perdonado. Pero como se dice, hermano, que la naturaleza pecaminosa de los que ofrecían los sacrificios, hermanos, no cambiaba. Su pecado era perdonado, pero ellos seguían estando en su condición corrupta, en su naturaleza. Por eso el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, su naturaleza corrompida, aún perdonados, continuaba allí. Por eso yo sostengo que el perdón no cambia a nadie. Es necesario experimentar después del perdón de nuestros pecados una disciplina rigurosa de la palabra que debe lavarnos, como dice Efesios 5, 26, 27. Dice que el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentarse a Cristo mismo, dice, una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas. Dice que sea santa. Pero eso viene después del perdón de pecados. Todo el proceso que debemos de llevar, hermanos, pasando del hombre natural al hombre carnal y luego terminar con el hombre plenamente espiritual, aquel que ha llegado verdaderamente, hermano, a ser transformado de tal modo, está llegando a la estatura, a la plenitud de Cristo. Y no necesariamente eso va a ser etéreo o hasta que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Debemos comenzar ya cada uno de nosotros a ser conscientes qué medida realmente tenemos. Señor. Dice aquí en el versículo 5, capítulo 10 de Hebreos.
Por lo cual, entrando en el mundo. ¿Qué quiere decir esto de entrando en el mundo? Allá en Gálatas 4 dice el apóstol Pablo que venido el tiempo, Cristo nació y nació de mujer y nacido bajo la ley. Y el apóstol Pablo dice allí y hace una comparación entre el niño heredero y el siervo, que a pesar de que es el heredero, no puede heredar hasta que no llega a una estatura, a una edad donde tenga ya conciencia de la responsabilidad que tiene como heredero. Dice que en esas condiciones en nada difiere del esclavo, y nosotros hemos entrado a esa experiencia. Somos herederos, pero muchos de nosotros somos puros niños espirituales. No podemos heredar todavía todas las cosas. Tenemos personas, cuidadores, los ministerios maduros, los ministerios verdaderamente ungidos, los ministerios o los ministros verdaderamente, hermano, espirituales, sensibles, humildes, mansos, sabios, hermano, fieles. Esos son los que están encargados ahorita de hacer que el cuerpo de Cristo crezca y se desarrolle hasta llegar a la plenitud. En eso estamos ahorita. Pero dice aquí que entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Está contradiciéndose la escritura? No. Dios le dio al pueblo de Israel un sistema de sacrificios y de ofrendas. Prefiguraban a Cristo. Pero como estoy diciendo, y la escritura que nos lo dice, que esas cosas no podían quitar el pecado. Sí podían perdonarlo, pero no quitarlo. Por eso Jesús tiene que decir un día, he aquí el Cordero de Dios. No dijo que perdona el pecado, dijo que quita el pecado. Amén. No solo lo perdona, sino que lo quita. Nosotros estamos en un plano donde nuestros pecados han sido perdonados, pero ahorita el pecado está siendo destruido, está siendo, hermano, quitado de nuestros corazones. Y no lo podemos quitar nosotros. Tenemos que ir a la cruz para morir. Es muy importante. Sí, Señor. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, primera parte, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero luego agrega, después de perdonar nuestros pecados, dice, y limpiar o quitar toda maldad. En ese proceso, en esa etapa nos hallamos todos. Sí, unos más, otros menos a este momento. Pero es lo que estamos experimentando. Ser limpiados de toda maldad. Pero para que eso se realice, no solo el poder de Dios, sino también, hermano, la humillación nuestra, porque vamos a hablar, así como hablamos de la humillación de Cristo, vamos a hablar más tarde de la humillación nuestra. Dice aquí, me preparaste cuerpo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Debemos entender esta situación. En Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Repito, este versículo está en otros pasajes, pero dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Observen, misericordia y sacrificio, misericordia, perdón, y conocimiento de Dios. ¿Quiénes pueden tener esto? ¿Cómo podemos manifestar esto? Jesús dijo un día, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Santiago dijo que juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Pero nosotros no nacemos siendo misericordiosos. Aún los niños pequeños, recién nacidos, son crueles. Sí. Aún ellos, aún en el vientre, el feto no sabe ni entiende de misericordia. Es cruel. Hay niños crueles, hermanos. No nos dejemos engañar, así como hay creyentes crueles y aparentan piedad. Misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos.
podríamos hacer todo un seminario hablando del conocimiento de Dios, porque es importante que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice el Evangelio de Juan 7:3, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Ahora, en el Nuevo Testamento, Marcos 12:33 lo dice también, porque misericordia quiero, pero quiero que leamos ahí un poco sobre el contexto de esto. Marcos 12:33. Aquí en este capítulo y en esta porción están hablando sobre cuál es el primer mandamiento. Y es interesante porque en el versículo 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo les podría preguntar a ustedes, ¿aman a Dios? Alguien puede decir, sí, por supuesto que lo amamos. ¿De esta manera? ¿De esta manera? Bueno, examinémonos. Examinémonos. Pero en el versículo 33, un escriba vuelve a repetir este versículo como confirmando lo que Jesucristo ha dicho, para decir que ha respondido bien, porque eso es lo que ha dicho, es lo que dice en el versículo 32. Este hombre, este escriba, agrega algo más aquí. Dice, y amar al prójimo, al final, el versículo 33, leámoslo todo. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Qué tremendo, hermanos. Es más que cualquier ministerio. Es más que cualquier ejercicio de dones que podamos manifestar. Es más que eso. Amar a Dios y amar al prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Se podrá decir eso a nosotros? Que no estamos lejos del reino de Dios. Busquemos que así sea, hermanos amados. Señor. En Hebreos 13, 15, 16, ahí dice, hermanos, cuáles son los verdaderos sacrificios que son agradables al Señor. Y en el capítulo 12, versículo 1 al 2, Pablo también lo pone en esa perspectiva. Que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro racional culto. Que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y ojo, porque dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí entremos, volvamos a Hebreos 10. Dice aquí, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cómo cumple esto Jesucristo? ¿Cómo es que viene Él sabiendo que está profetizado, que está escrito? ¿Cómo viene Él a cumplir esto? Él lo dice en el versículo 5 de esa parte profética, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y ojo, dice, más me preparaste cuerpo. Allá en Filipenses está diciendo que Jesucristo se humilló, se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres. Aquí dice, me preparaste cuerpo. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es el misterio que vemos aquí? ¿Cuál es el cuerpo que el Padre desde antes de la fundación del mundo preparó? Para que un día, según sus planes, Cristo viene y encuentra un cuerpo y se une a ese cuerpo y viene a ser uno con ese cuerpo. Ese es el cuerpo de Jesús, que se hizo uno con Cristo. Amén. Allí donde Él se humilló, Cristo se humilla, toma forma de siervo, toma semejanza de hombre, está allí. Y en esa condición, Él viene y va a hacer la voluntad del Padre.
Él viene estando en la condición de hombre, se humilla. Todos nosotros que hemos nacido biológicamente ya tenemos un cuerpo. Ya tenemos un cuerpo físico, de alma y cuerpo. Amén. Y espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene, el espíritu del hombre es manifestado para que mantenga una relación, una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. La relación de Dios con el hombre es a través de su espíritu con el espíritu del hombre. Amén. Esa es la forma que debe hacer, según la Escritura. Pero dice, me preparaste cuerpo. Qué interesante esto. Me preparaste cuerpo. Y precisamente ese cuerpo es el cuerpo de Jesús. Y hoy en día está, hermano, manifestado el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Ese también es algo que representa el cuerpo de Jesús. Pero bien, allí en ese cuerpo, Cristo se está manifestando en ese cuerpo. Él está haciéndose uno con Jesús Señor. y se está haciendo uno con la iglesia. Ese es el misterio. Miren, yo les decía hace un momento que tenía la sospecha que esta es una de las cosas que le fueron reveladas a Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo. Y fíjense, hermanos, lo que aquí sostiene el apóstol Pablo en otra parte, él habla acerca de que nosotros debemos ser santos, que nosotros debemos ser transformados, cambiados, pero eso solo va a suceder en la unión de Cristo con su iglesia, como sucedió de Cristo con Jesús. Dice en el capítulo 6 de 1 Corintios, por favor vamos a ir rapidito, dice en el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El que se une al Señor, un espíritu es con él. La solución, la respuesta para dejar de ser fornicarios es eso. Unirnos con el Señor y volvernos un solo espíritu con él. Amén. Pero también un solo cuerpo con él. Gloria a Dios. No podemos, hermanos, ensuciar, envilecer este cuerpo que somos, cuerpo, alma y espíritu, porque le pertenece a él. Es lo que él explica Amén. en otro lado, en 2 Corintios 6. Él explica esto. Vamos rapidito. En el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis yo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es muy determinante, hermanos. Señor. Versículo 19 del capítulo 6, volviendo a 1 Corintios, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, Señor. los cuales son de Dios. De Dios. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo sé, hermano, que encontramos dificultades en esto porque seguimos desafortunadamente muchos de nosotros siendo carnales. Debemos pasar de esta etapa a la que sigue Amén. para que experimentemos verdaderamente la humillación de Cristo en nosotros, que tengamos el mismo sentir, para que todos seamos una misma cosa, que tengamos un mismo amor, un mismo espíritu, que estemos sirviéndonos por amor los unos a los otros,
que estemos considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, que nada hagamos por contienda o vanagloria. Es muy importante, hermanos, lo Señor. que estoy tratando de comunicarles, tratando de que entendamos para que dejemos, hermanos, de estar envanecidos. Es necesario humillarnos hasta lo sumo, porque vamos a ver otro día cuál es el resultado de la humillación. Oremos, hermanos. Padre, Señor. te damos gracias esta noche y te bendecimos, porque ciertamente tú eres bueno, misericordioso, maravilloso. Tú nos hiciste renacer por tu poder, Señor, por tu gracia, por tu voluntad, para que seamos primicias de tus criaturas, Señor. Oh, tú nos hiciste para la alabanza de tu gloria. Tú nos creaste, Señor. Tú nos creaste, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que tú nos formaste para la alabanza de tu gloria, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, y danos la gracia para que avancemos, para que crezcamos, para que nos proyectemos buscando las cosas de arriba, Señor, buscando las cosas celestiales, buscando a Cristo donde está, Señor, nuestra vida que está escondida en ti, Señor Jehová. Un día, Señor, esto será manifestado total y plenamente, Señor, y nos daremos cuenta que valió la pena pagar el precio de humillarnos a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos, Señor, de despojarnos del orgullo y la soberbia que nos impide, Señor, avanzar, aunque tengamos la manifestación de dones y milagros y tantas cosas que están sucediendo, Señor. Danos la gracia, por favor. Mira a mis hermanos y hermanas, Señor, por favor, que llegue tu bendición a sus vidas, a sus corazones, a fin de que dejemos de ser lo que somos ahorita, Señor, y sigamos avanzando hasta llegar a ser plenamente hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias esta noche, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Y amén.